la semana pasada. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que les haya dejado reflexionando y que se hayan nutrido de una muy buena información y única de la fuente en la que viene, ¿no? Para los que entraron aquí por primera vez, espero que hayan visto grabada la primera parte para poder estar alineados a lo que va a ser el día de hoy. El Sifu maestro Donald Mak desde Hong Kong dio toda la primera parte de introducción de la filosofía I Ching hace una semana atrás, y hoy lo que va a haber es terminar de redondear los conceptos, responder algunas preguntas. Hasta se me ocurre ahora, bueno, de paso presento Federico Casagrande, director de Tao, que está ahí conectado, manejando todo. Nuestro intérprete de lujo, nuestro profesor de lujo de filosofía, Sebastián Ortiz, que está ahí también, que el otro día hizo un trabajo enorme, resumiendo y diciendo las palabras justas. Gracias, Seba. Pero se me ocurre, chicos, de que quizá antes de que el Sifu arranque podemos dar 2-3 minutitos si a alguien le quedó alguna pregunta de todo lo que vimos la otra vez, si les parece. Y después ya arranca el maestro. Ahora se lo decimos a Donald. Pero bueno, hoy lo que vamos a ver es, aparte de redondear los conceptos, vamos a introducirnos en cómo se puede aplicar toda esta teoría en el día a día cotidiano nuestro, por lo menos de una vida como la que tenemos acá en el lado occidental del planeta, ¿no? El propósito de esta masterclass, o el propósito de Tao en sí, que ahora voy a hablar un poquito de Tao. Tao es una academia de formación para coach ontológico profesional con avales europeos. En esta academia, fundada por mí como director, por Fede Casarante como director, por Sandra Martín, que en unos minutos va a sumarse como directora, los tres venimos de 3 mundos totalmente diferentes de formación de coaching, y entre los tres armamos a nuestra manera de ver la carrera ideal de cómo nos hubiese gustado a nosotros que nos formen, ¿no? Desde los 3 mundos diferentes. Armamos uno y se llama Tao. Y Tao, que de algún punto tiene algo que ver así como el camino, ¿no? Representa también una apertura a algo diferente a lo que existe en las escuelas de formación de coaching ontológico, y es que quisimos incluir o teñir un poquito de una filosofía milenaria, aún más antigua y en algunos puntos hasta quizás sabia, de la filosofía occidental, y es justamente la oriental. Entonces en nuestra carrera, que justamente como es en el coaching ontológico, se trata de estudiar, aprender distinciones sobre el ser humano y las relaciones entre ellos, y el crecimiento personal y demás. O sea, es tanto estudiar el ser humano desde un lugar práctico, efectivo, de acción. En ese estudio de aprendizaje y observación del ser humano, nos creímos que sería bueno también tomar algunos conceptos de esta cultura que viene de mucho más tiempo, y que quizá nos abre puertas a distinciones nuevas que de este lado, viviendo de este lado y de nuestra cultura, no lo podemos ver. Por eso decidimos hacer una academia y una carrera que tenga este toque, quizá diferente, aparte de la formación, y desde ese lugar es donde nacen este tipo de masterclass, ¿sí? La primera jornada de masterclass dividida en 2, se nos ocurrió hacerla con el Sifu Donald Mak, quien es segunda generación de Ip Man. Ip Man es, algunos lo conocerán por sus películas y demás de artes marciales, uno de los pioneros en el Wing Chun. El Wing Chun es un arte marcial china. Ip Man fue, entre otros discípulos, grandes discípulos, uno de sus discípulos fue Bruce Lee, o sea, fue el maestro de Bruce Lee. En el linaje, como se habla en China, ¿no? Maestro, abajo viene la línea de abajo, que son los aprendices de ese maestro y demás. El maestro Donald Mak está en una segunda generación, o sea que si hablamos de, como se habla allá en China, de familia, sería primo de Bruce Lee, ¿no? Porque el maestro, o sea, perdón, sobrino de Bruce Lee. Bruce Lee aprendió de Ip Man, el maestro de Donald aprendió de Ip Man, ¿sí? Y Donald aprendió de su maestro, lo cual, eso en un linaje familiar, como lo ven ellos, es algo así. Entonces,
es mi maestro en Hong Kong. Yo hace unos años salí a buscar un maestro después de que perdí al mío por un gran evento neutro que fue un accidente automovilístico hace unos años atrás. Decidí ir a buscar un maestro, agarré mi mochila y me fui a la cuna. Y después de conocer a varios, elegí a él. Él me aceptó como su discípulo, fue su primer discípulo en América. Y ahora hay un montón más. De hecho, acá tenemos unos colegas, hermanos, como el Sifu Álvaro de Bogotá y algunos más. Ahí está la gente de México también. Y bueno, hay gente de Buenos Aires también, otros discípulos directos del maestro. Y se nos ocurrió hablar con él para ver si él nos podía armar una clase, y obviamente que se súper copó y se puso a disposición, porque él también es un fanático de abrir culturas y de abrir el mundo. Es un hombre que ahora ya algunos lo escucharon, lo conocieron, pero es un hombre de muchísima humildad, ¿sí? Y con un conocimiento y una sabiduría enorme. Así que gran profesional, un gran maestro, una gran persona, un gran ser humano. Para nosotros es un honor tenerlo y aprovecharlo. Y esta masterclass es gratuita, así que lo que quieres, más allá de todo lo que te lleves, quería hacer esta introducción para que también puedas tener un poquito de conocimiento del valor agregado que tiene por de quién viene, ¿no? Para que tengas una idea, allá en China es martes a las 7 de la mañana. O sea que él está viviendo en el futuro, como todos los chinos, para nosotros, pero se despertó muy temprano y acomodó su agenda y demás para poder estar a las 2. Así que no quiero hablar más, los quiero dejar con él y con Seba. Obviamente Seba acá con Fede, y en un segundo se suma Sandra, te vamos a estar apoyando para lo que necesites en la interpretación. No creo que nos necesites mucho porque lo hace muy bien. Y si les parece, chicos, abrimos este espacio de preguntas. Le voy a decir al Sifu eso. Sifu, are you listening? Yes, I'm here. The thing, we will take a few minutes in the start because maybe somebody have any question for the first masterclass. So yeah. Then that question, we will start with this masterclass today. Are you okay? Okay. Yes, sure. Okay. If you agree, so we can start. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Seba, ¿querés decir algo? No. Fede, ¿estamos bien? No, de mi parte, bueno, agradecer esta oportunidad de estar aprendiendo y traduciendo a la vez. La verdad que es para mí un gran aprendizaje de los dos sentidos. Dejo el espacio, no sé si Fede quieres decir algo, y si no podemos empezar con las preguntas, si hay alguna. Comencemos. Gracias. Perdón, una cosita más antes. Quería agradecerle, el Sifu Donald tiene otros maestros que son alumnos de él en Europa, y tenemos acá algunos de Rumania, de Rusia, de todos lados. Thank you everybody from Europe, the Sifu Donald student that you are there online. Thank you for being here. Okay. Okay, empecemos entonces. Arranquemos. All right. So, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta que les haya quedado de la clase anterior? Ok, ya todos podemos explicar los triagramas y los hexagramas, ¿no? Bien. Okay, so if we don't have any questions, so we can start when you wish. Okay. Then good morning, good evening, everybody. So now let's continue with the last time's lesson. So let me share the screen first. Yeah. All right. Okay. Okay. Yeah. So before we start, then let's recap a few points from the last lesson, which is quite important. That first point I want you to recap is about this I Ching is the offers of 4 people.
from 4 different periods of time. 4 different periods of time that over a few thousand years. We don't know why they can connect together, but they are these 4 people. First is the Fu Xixi, who made the 8 trigrams, and then 1,000, 2,000 years ago later, King Wen of the Zhou made a hexagram, and then his son Liu of Zhou made the 9 statements, and then Confucius, that who made this book, this canon from divination to philosophy. So he made the 10 wings, the 10 wings. Okay, that is the first point that I want to recap. Secondly, Donald, let me translate, let please. me translate a little bit. Esto es como un repaso de lo que vimos la clase pasada de cómo se compone el I Ching. Recuerden que hubo 4 personajes. El primero de hace 3.000 años antes de Cristo aproximadamente, que es Fu Xixi, que fue el que creó los hexagramas. Luego el rey Wen de la dinastía Zhou en China, que fue, recuerdan, la dinastía que duró casi 800 años, que fue una de las más largas, que creó los statements, que vendrían a ser como los significados de los hexagramas. Luego su hijo, el duque de Zhou, él es el que crea los statements, que son digamos, las explicaciones, las líneas de explicaciones de cada una de las líneas de los hexagramas. Y finalmente Confucio, aproximadamente 500 años antes de Cristo, él y sus aprendices lo que hacen es crear una especie de código, ¿sí? Que lo que hace es traer un poquito de la mirada de adivinación hacia la mirada filosófica como camino hacia la iluminación. Okay, Don. Okay. Second point is about the concept of Tai Chi. Remember, bear in mind, ahora repasamos el Tai. Everything in the world has a Tai Chi of its own. Everything has its own Tai Chi. For example, our body, you can regard our body as a one Tai Chi. Or even you can regard as our arm. Our arm itself is one Tai Chi. Anything, you can divide into very, very little things as a one Tai Chi. Or you can extend it as a very, very big things as one Tai Chi. Bear in mind, this is a very important concept. Everything in the world has a Tai Chi of its own. Ok. Bueno, recordar que el Tai Chi como concepto, como las dos fuerzas que veíamos la clase pasada, no solamente se puede explicar al universo, sino también a algo mucho más menor como el cuerpo, por ejemplo, y dentro del cuerpo, que tiene un Tai Chi propio, también podemos hablar del Tai Chi de las partes del cuerpo, ¿no? El Tai Chi de la mano, el Tai Chi del brazo, como fuerzas que se complementan. Y esto, ¿no? Once it has its Tai Chi of its own, then it has the characteristics of the yin and yang and the development of all these once it has its Tai Chi of its own, then bear in mind its development. Everything has these 6 principles of yin-yang philosophy. Recordar también que el Tai Chi está en constante movimiento y transformación, y que de las fuerzas del Yin y el Yang relacionadas surgen estas características, ¿sí? que se refieren a la complementariedad de las fuerzas, a la oposición de las fuerzas y al nuevo balance que viene luego de que el sistema se desbalancea. ¿Sí? Recordamos, las fuerzas eran la codependencia, el entrelazado, la interfertilidad, la interconexión, la transformación y algo así como el sube y baja, ¿sí? Incrementar y decrementar. Okay.
For example, just a very quick example. For example, just now I said the arm, it can also be a Tai Chi. So now Tai Chi, that when a palm facing up is yang. Yes, the philosophy yin yang interfertility. When it go to the yang go to its end, then it will go back to the yin. All right. So without our palm turn to the extreme right, my right arm, it can't go to the yin. Por ejemplo, explica en el caso de la interfertility, this yin-yang interfertility. Por ejemplo, sorry, I gave an example like the water. Yeah, the arm also a Tai Chi. It has these principles. Yeah. Okay. Explica Donald, bueno, por ejemplo, el principio de la interfertilidad con la mano, ¿no? Que dependiendo de cómo esté puesta la mano puede adoptar la forma del yin o del yang. O recién acaba de comentar el ejemplo que dio la clase pasada del agua, que sería el yin, y a medida que se transforma en hielo, es como que la fuerza prevaleciente es el yang y viceversa, ¿no? En constante movimiento. Okay, anyway, we will explain more. But bear in mind, everything has its own Tai Chi, and once he has the own Tai Chi, he has the development of this yin-yang concept. Cada cosa tiene un Tai Chi y el Tai Chi está en constante movimiento y transformación y desarrollo. Okay, then let's start with today's class. Today we will continue talking about the evolutionary process of Tai Chi. It continue the evolutionary process of Tai Chi. All right. Okay. El objetivo de la clase de hoy va a ser el proceso de evolución del Tai Chi. Now, pay attention, really listen carefully about this concept. It's very, very important. Very, very important for you to understand your life, understanding how the world comes into being, and then what you should do. This is very important. All right, and also very helpful, also beneficial to, if you do Wing Chun, then it's also beneficial to understand this point. Okay. Bueno, acá solo aclara que prestemos mucha atención al concepto este de la evolución, que no solamente nos va a permitir ver cómo es el mundo, sino que también nos va a servir para nosotros transitar en ese mundo. All right. Tai Chi, first of all, look at this sentence.